Date un espacio para leer libros. Bienvenido a Espacio Disponible. Un lugar para todos. Un espacio para ti. A continuación, Heridas Abiertas, de William Fly. No me gusta la ducha. No soporto el chorro de agua directo. Es como si me diera un calambre en la piel, como si alguien hubiera accionado un interruptor eléctrico. Así que tapé la rejilla del desagüe con una fina toalla del motel, apunté con el grifo hacia la pared y me senté en los 3 dedos de agua que se acumularon en el suelo. Los restos de vello púbico de algún huésped anterior aparecieron flotando en el agua. Salí de la ducha. No había más toallas, así que corrí hasta la cama y me sequé con la manta barata de textura esponjosa. Luego me bebí un vaso de bourbon caliente y maldije la máquina de hielo. Wing Up está a unas 11 horas al sur de Chicago. Curry había tenido el detalle de darme dinero para pasar la noche en un motel y para el desayuno de la mañana, siempre que lo tomara en una gasolinería. Pero cuando llegara a la ciudad, me quedaría en casa de mi madre. Eso lo había decidido él por mí. Yo sabía cómo iba a reaccionar ella cuando me viera aparecer en su puerta. Se aturdiría por la impresión y se llevaría la mano al pelo, y luego me daría un abrazo torpe, el cual me dejaría ligeramente desplazada a un lado. Comentaría lo desordenada que tendría la casa, lo cual no sería cierto, y luego trataría de averiguar la duración de mi estancia con una pregunta envuelta en amabilidad y sutileza. ¿Por cuánto tiempo tendremos el placer de disfrutar de tu compañía, cariño? Diría cuando en realidad quería decir, ¿cuándo te vas? Es la cortesía lo que más me molesta. Sabía que tenía que ordenar mis notas, prepararme algunas preguntas, pero en vez de eso viví un poco más de bourbon. Luego me tragué una aspirina y apagué la luz, acunado por el húmedo ronroneo del aire acondicionado y por el rumor rítmico y eléctrico de algún videojuego en la habitación contigua. Me quedé dormida. Solo estaba a unos 50 kilómetros de mi ciudad natal, pero necesitaba una última noche lejos de allí. Por la mañana devoré una dona de mermelada de hacía varios días y tomé la carretera hacia el sur. La temperatura estaba subiendo rápidamente y la exuberante vegetación del bosque era imponente a ambos lados de la carretera. Esa parte de Missouri es inquietamente llana, kilómetros y kilómetros de árboles, nada majestuosos, solo interrumpidos por la delgada franja de autopista por la que circulaba. La misma escena se repetía cada 2 minutos. Wing Up no puede verse de lejos porque su edificio más alto solo tiene 3 plantas. Pero después de conducir 20 minutos supe que me estaba acercando. Primero apareció una gasolinería, delante de la cual se encontraba un grupo de adolescentes desaliñados, descamisados y aburridos. Cerca de una camioneta vieja había un niño en pañales que tiraba puñados de arena al aire, mientras su madre llenaba el depósito. La mujer llevaba el pelo teñido de rubio platino, pero las raíces castañas le llegaban casi hasta las orejas. Al pasar con el coche les gritó algo a los chicos, pero no pude oír lo que decía. Poco después, el bosque empezó a hacerse menos denso. Pasé junto a un desvencijado proyecto de centro comercial, con cabinas de bronceado, una armería y una tienda de tejidos. A continuación, vi un solitario callejón sin salida, flanqueado por 2 casas viejas que debían de haber formado parte de una urbanización que nunca llegó a construirse. Y por último, la ciudad propiamente dicha. Sin saber muy bien por qué, contuve la respiración al pasar junto al letrero que me daba la bienvenida a Wing Up. Igual que hacen los niños cuando pasan en coche junto a un cementerio. Hacía 8 años que había estado allí, pero el paisaje despertó todos los recuerdos.
Si seguía aquella carretera hacia abajo, encontraría la casa de mi profesora de piano de primaria. Una antigua monja cuyo aliento olía a huevos. Aquel otro camino llevaba al parquecito donde me había fumado mi primer cigarrillo en un bochornoso día de verano. Se inflaba aquella avenida. Llegaría a Woodbury y al hospital. Decidí ir directamente a la comisaría, que daba al final de Main Street, que, haciendo honor a su nombre, era la calle principal de Wing Up. En Main Street hay un salón de belleza y una ferretería, una tienda de oportunidades que se llama Oportunidades, y una biblioteca con 12 estanterías. También hay una tienda de ropa, Candice Casuals, en la que se pueden comprar sudaderas, suéteres de cuello alto y jerseys con estampados de patitos y escuelas. La mayoría de las buenas mujeres de Wing Up son maestras o madres o trabajan en sitios como Candice Casuals. Puede que dentro de unos años abra algún Starbucks, lo cual traerá a la ciudad lo que ésta desea con toda su alma: modernidad generalista, previamente envasada y aprobada. Por ahora, sin embargo, solo hay un restaurante de mala muerte, regentado por una familia de cuyo nombre no me acuerdo. Main Street estaba vacía, no había coches ni gente. Un perro correteaba por la acera sin que lo llamara a ningún dueño. Todos los faroles estaban empapelados con lazos amarillos y fotocopias borrosas con la foto de una niña. Aparqué el coche y arranqué uno de los carteles, pegado torcido en una señal de alto a la altura de un niño. El cartel estaba hecho a mano con la palabra desaparecida escrita en la parte superior en gruesas letras pintadas, tal vez con rotulador. En la foto apareció una niña de ojos oscuros y sonrisa asilvestrada, con demasiado pelo para su cabeza, la clase de niña que cualquier maestro descubriría como del montón. Me cayó bien. Natalie Jane King, edad 10 años, desaparecida desde el 11 de mayo. Vista por última vez en el Jacob Garrett Park. Llevaba unos shorts tejanos y una camiseta a rayas rojas. Llamar a 55 5 73 77. Deseé que al entrar en la comisaría me dijeran que Natalie Jane había aparecido, que no había sufrido ningún daño, que por lo visto se había perdido, o que se había torcido un tobillo en el bosque, o que se había escapado de casa y luego lo había pensado mejor. Me subiría otra vez al coche y volvería a Chicago, y no haría falta que hablara con nadie. Resultó que las calles estaban desiertas porque prácticamente media ciudad había salido a rastrear la zona boscosa al norte. La recepcionista de la comisaría me dijo que esperara, que el comisario jefe Bill Vickery volvería de almorzar enseguida. La sala de espera era tan falsamente acogedora como la de una consulta de un dentista. Me senté en una silla y empecé a hojear un ejemplar de Readbook. Un ambientador enchufado a una toma en la pared despedía un olor a plástico que se suponía que debía recordarme a la brisa campestre. Media hora más tarde ya había hojeado 3 revistas y empezaba a marearme por el olor. Cuando al fin entró Vickery, la recepcionista señaló hacia mí con la cabeza y susurró con un desprecio evidente: la prensa. Vickery, un tipo delgado de unos 50 y pocos años, ya llevaba el uniforme empapado en sudor. Tenía la camisa pegada al pecho y los pantalones le formaban una arruga detrás, donde debería haber habido un trasero. ¿La prensa? Me miró por encima de unos amenazadores lentes bifocales. ¿Qué prensa? Comisario Vickery, soy Camille, del Daily Post de Chicago. ¿Chicago? ¿Por qué ha venido hasta aquí desde Chicago? Me gustaría hablar con usted sobre las niñas, sobre Natalie y la niña que fue asesinada el año pasado. Joder, ¿cómo se enteraron de eso en Chicago? Miró a la recepcionista y luego volvió a mirarme a mí, como si las dos nos hubiéramos conchavado. Luego me hizo una seña para que lo siguiera. Ruth, no me pases ninguna llamada. La recepcionista puso los ojos en blanco. Vickery
Me condujo por un pasillo con las paredes forradas de madera y salpicadas de marcos baratos con fotos de truchas y caballos. Y luego me hizo pasar a su despacho, que no tenía ventanas y que era de hecho un cuadrado diminuto repleto de archivadores metálicos. Se sentó y encendió un cigarrillo. No me ofreció uno. No quiero que esto salga a la luz, señorita. No tengo ninguna intención de dar publicidad a este asunto. Me temo, comisario, que no tiene elección. Hay niñas amenazadas. La gente debe estar alerta al respecto. Era la frase que había estado ensayando todo el camino. Así la culpa recaía directamente sobre los dioses. ¿Y a usted qué le importa? No son sus hijas. Son hijas de aquí, de Wingap. Se levantó, volvió a sentarse y ordenó algunos papeles. Estoy bastante seguro de que en Chicago nunca se habían preocupado antes por los niños de Wingap. La voz se le quebró al final de la frase. Vickery dio una calada al cigarrillo. Hizo girar el grueso anillo de oro que llevaba en el meñique y parpadeó rápidamente. De pronto me pregunté si no se iría a echar a llorar. Tiene razón, seguramente no, pero escúcheme. No va a ser una historia sensacionalista. Esto es importante. Si sirve para tranquilizarlo, yo nací en Wingap. ¿Lo ves, Curry? Hago todo lo que puedo. Volvió a mirarme y me descudriñó el rostro. ¿Cómo se llama? Camille Praker. ¿Y cómo es que no la conozco? Porque nunca me he metido en lío, señor. Le dediqué una leve sonrisa. ¿El apellido de su familia es Praker? Mi madre volvió a casarse hará unos 25 años, a Dora y a Alan Craigie. Ah, sí, a ellos sí los conozco. A ellos todo el mundo los conocía. El dinero no era algo demasiado habitual en Wingap. No el dinero a montones. Pero sigo sin quererla por aquí, señorita Praker. Si escribe ese artículo, de ahora en adelante la gente solo nos conocerá por eso. Por esto. A lo mejor un poco de publicidad serviría de ayuda, le sugerí. Ha servido en otros casos. Vickery permaneció callado un segundo, con la mirada perdida en la bolsa arrugada de papel marrón de su almuerzo en un extremo de la mesa. Olía a salchicha ahumada. Masculló algo sobre John Bennett y toda esa mierda. No, gracias, señorita Praker. Y no hay comentarios. No haré ningún comentario sobre las investigaciones en curso. Puede citar mis palabras. Escuche, tengo derecho a estar aquí. No nos pongamos las cosas difíciles. Usted me proporciona alguna información, la que sea, y luego yo me apartaré de su camino. No quiero dificultarle su trabajo, pero necesito hacer el mío. Era otra frasecita que había ido acuñando por el camino, más o menos a la altura de Saint Louis. Me marché de la comisaría con la fotocopia de un mapa de Wingap, en el que el comisario Vickery había señalado con una X diminuta el lugar donde había sido encontrado el cuerpo de la niña asesinada el año anterior. Anne Nash, de 9 años, había sido hallada muerta el 27 de agosto en Falls Creek, un riachuelo ruidoso y de cauce irregular que atravesaba el bosque de Norcotts. Desde la noche del 26 de agosto, cuando se produjo la desaparición, una partida de búsqueda había estado peinando el bosque, pero fueron unos cazadores los que se toparon con el cadáver poco después de las 5 de la madrugada. Alguien la había estrangulado hacia la medianoche con una cuerda de tender, con la que la habían rodeado el cuello 2 veces. Luego la habían arrojado al arroyo, que llevaba muy poco caudal, a causa de la pertinaz sequía estival. La cuerda se había quedado enganchada en una enorme roca, y el cuerpo de la niña había pasado la noche flotando a merced de la corriente. El funeral se celebró con el ataúd cerrado. Esa fue toda la información que Vickery estuvo dispuesto a darme, y necesité 1 hora entera de preguntas para sacársela. Usé el teléfono público de la biblioteca para marcar el número que aparecía en el cartel del farol. Una voz de mujer mayor lo identificó como la línea de ayuda para Natalie. Pero puede oír de fondo el traqueteo de un lavaplatos. La mujer me informó que, por lo que ella sabía, la búsqueda aún continuaba en la zona,
de Northwoods. Quienes quisieran ayudar deberían dirigirse a la carretera de acceso principal y llevar su propia agua. Se esperaban temperaturas récord ese día. En el punto de encuentro había 4 chicas rubias sentadas hieráticamente encima de un mantel de picnic extendido bajo el sol. Señalaron hacia una de las pistas forestales y me dijeron que caminara hasta encontrar al grupo. ¿Y usted qué hace aquí?, preguntó la más guapa. Su cara arrebolada tenía la redondez típica de una chica que acaba de entrar en la adolescencia, y llevaba el pelo recogido con lazos, pero sus pechos, que exhibía orgullosamente irguiendo la espalda, eran los de una mujer hecha y derecha. Una mujer hecha y derecha con mucha suerte. Sonreía como si me conociera, algo imposible, puesto que la última vez que yo había estado en Wincap, ella debía de ir todavía en jardín de niños. Pese a todo me resultaba familiar, tal vez fuera la hija de una de mis antiguas compañeras de clase. La edad correspondía con la de alguna que se hubiera quedado preñada justo después de acabar el instituto, lo cual no era demasiado improbable. Solo he venido a ayudar, contesté. Ya, repuso ella con una mueca y me despidió, centrando todo su interés en quitarse la laca de una uña del pie. Dejé atrás el crujido de la gravilla caliente para adentrarme en el bosque, donde el calor era aún más sofocante. La humedad del aire era selvática. Los arbustos de vara de oro y sumaque me rozaban los tobillos, y las esponjosas semillas de álamo de Virginia flotaban por todas partes. Se me colaban en la boca y se me adherían a los brazos. De pronto me acordé de que de niña las llamábamos vestidos de hada. A lo lejos oí las voces de la gente llamando a gritos a Natalie. Las 3 sílabas ascendiendo y descendiendo como en una canción. Después de 10 minutos de esforzada caminata los vi. Medio centenar de personas que avanzaban a largas hileras, rebuscando entre la maleza con palos. «Hola, ¿alguna novedad?», preguntó un hombre de horonda barriga cerca de donde yo estaba. Abandoné el camino y me abrí paso entre los árboles hasta que lo alcancé. «¿Puedo ayudar?». Todavía no estaba lista para sacar mi cuaderno de notas. «Puede caminar a mi lado», dijo. «Nunca está de más la ayuda de otra persona, así se cubre más terreno». Avanzamos en silencio unos minutos, con algunas pausas ocasionales de mi compañero, que se detenía a aclararse la garganta con un carraspeo áspero y húmedo. «A veces pienso que lo que tendríamos que hacer es quemar este bosque», soltó de improviso. «Es como si nunca pasara nada bueno en él. ¿Es usted amiga de los King?». «La verdad es que soy periodista del Daily Post de Chicago». Vaya. ¿Qué te parece? ¿Y va a escribir sobre esto?». Un subidito aullido resonó entre los árboles. Un grito femenino. «¡Natalie!». Me empezaron a sudar las manos a medida que nos acercábamos al lugar de donde procedía el grito. Vi avanzar hacia nosotros unas figuras tambaleantes. Un adolescente con el pelo rubio platino pasó junto a nosotros en dirección al sendero, con el rostro encendido y corriendo con todas sus fuerzas. Se tambaleaba como un borracho histérico mientras gritaba el nombre de Natalie al cielo. Un hombre mayor, tal vez su padre, le dio alcance y la abrazó y empezó a alejarla del bosque. «¿La han encontrado?», preguntó mi amigo. Una negación colectiva con la cabeza. «Se habrá asustado, supongo», explicó otro hombre. «Demasiado para ella, aunque las niñas no deberían estar aquí, la verdad, tal y como están las cosas». El hombre me lanzó una mirada elocuente, se quitó la gorra de béisbol para secarse la frente y luego se puso de nuevo a rebuscar entre la maleza. «Una tarea muy triste», dijo mi compañero. «Un momento muy triste». Avanzamos despacio. Aparté de un puntapié una lata de cerveza oxidada, luego otra. Un pájaro solitario pasó volando a la altura de los ojos y luego remontó y se lanzó hacia las copas de los árboles. Un saltamontes aterrizó de golpe en mi muñeca, algo mágico y escalofriante. ¿Le importa si le pregunto cuáles son sus impresiones sobre todo esto?
Saqué mi libreta y alicé la hoja en blanco. No sé qué interés tiene lo que pueda decirle yo. Solo dígame qué piensa. 2 niñas en una ciudad pequeña. Bueno, no sé si ambos casos estén relacionados, ¿no? A menos que usted sepa algo que yo no sé. Por lo que sabemos de momento, Natalie aparecerá sana y salva. No han pasado ni siquiera 2 días. ¿Circula alguna teoría sobre Anne? Quise saber. Que algún enfermo o algún loco debió de hacerle. Un tipo está de paso por la ciudad. Se olvida de tomarse las pastillas y empieza a oír voces, algo así. ¿Y por qué dice eso? Se detuvo. Extrajo un paquete de tabaco de mascar del bolsillo trasero de los pantalones. Se echó un puñado en las encías y se puso a masticarlo hasta que le sacó la primera gota de jugo. Empecé a sentir un cosquilleo en la boca por empatía. ¿Y por qué otra razón le arrancaría a alguien los dientes a una niña muerta? ¿Le arrancó los dientes? Todos, menos la parte posterior de una muela de leche. Al cabo de otra hora sin resultados y sin obtener mucha más información, dejé a mi compañero y caminé en dirección sur hacia el lugar donde había hallado el cuerpo de Anne el año anterior. Pasaron 15 minutos hasta que el sonido del nombre de Natalie se extinguió del todo. Al cabo de 10 minutos más de caminata oí el ruido de Falls Creek, el reclamo cristalino del agua. Habría sido una tarea trabajosa transportar a una niña por aquel bosque. Las ramas y la hojarasca invaden el camino y las raíces de los árboles sobresalen del suelo. Si Anne era una niña auténtica, de Wingap, una ciudad que exige feminidad en grado sumo a su sexo débil, seguramente llevaba el pelo largo hasta la cintura. Se le habría enredado en los arbustos del camino. No dejaba de confundir todo el rato a las telarañas con cabellos brillantes prendidos de las ramas. La hierba todavía estaba aplastada en el lugar donde el cuerpo había sido descubierto. Removida con un rastrillo en busca de posibles pistas, había unas cuantas colillas recientes que los curiosos habían dejado allí. Chiquillos aburridos que se asustan mutuamente con visiones de un loco que aparecía con unos dientes sangrientos en la mano. El arroyo había una hilera de piedras donde se habrían enganchado la cuerda de tender que rodeaba el cuello de Anne, dejándola allí amarrada y flotando a merced de la corriente, como los condenados a muerte durante medianoche. Ahora solo había agua limpia y lisa que fluía sobre el lecho arenoso. El señor Ronald se había mostrado muy orgulloso al relatarme que los vecinos habían sacado las piedras del arroyo, las habían cargado en la parte de atrás de una camioneta y una vez en las afueras de la ciudad las habían destrozado hasta pulverizarlas. Había sido un conmovedor acto de fe, como si con aquella destrucción pudieran conjurar futuros males y desgracias. Por lo visto, no había funcionado. Me senté a la orilla del arroyo y coloqué las palmas de las manos sobre el fondo pegajoso. Me llevé una piedra lisa y cálida a la mejilla y la apreté contra ella. Me pregunté si Anne habría ido allí alguna vez cuando estaba viva. A lo mejor la nueva generación de niños y niñas de Wingap había encontrado formas más interesantes de matar el tiempo en verano. Cuando yo era pequeña nadábamos en un lugar río abajo, justo donde unas enormes rocas planas formaban remansos cerrados y poco profundos. Los cangrejos pasaban rozándonos los pies y nosotros nos abalanzábamos sobre ellos y chillábamos si llegábamos a tocar alguno. Nadie llevaba bañador, eso requería demasiada planificación. En vez de eso volvíamos a casa pedaleando en bicicleta con los pantalones cortos y las camisetas chorreando, sacudiendo la cabeza como perros empapados. A veces los chicos mayores, pertrechados con escopetas y cervezas robadas, atravesaban chapoteando la charca en su camino para cazar ardillas voladoras y liebres. De los cinturones les colgaban piezas de carne ensangrentada. Aquellos muchachos chulitos, siempre enojados y apestando a sudor, agresivamente ajenos a nuestra existencia, siempre me imponían. Existen diferentes clases de caza, ahora lo sé,
El caballero aficionado a la caza mayor con ínfulas de Teddy Roosevelt, que se retira tras un día en el campo con un refrescante gin tonic. No es la clase de cazador con la que crecí. Los chicos que yo conocía y que empezaban tan jóvenes eran cazadores ávidos de sangre. Iban detrás de esa sacudida mortal del animal que recibe un disparo. El animal que huye con la agilidad sedosa del agua y que un segundo después cae derribado por la bala. Cuando aún estaba en primaria, tendría unos 12 años, entré en la cabaña de casa de un chico vecino. Un cobertizo de tablones de madera donde desollaba y descuartizaba a los animales. Tiras de carne húmeda y rosada pendían de varios cordeles, esperando a secarse para convertirse en cecina. La tierra del suelo estaba apelmazada por la sangre. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de mujeres desnudas. Algunas se abrían completamente de piernas, otras eran sujetadas por detrás y penetradas. En una foto había una mujer atada, con los ojos vidriosos y los pechos colgando, y venosos como uvas, mientras un hombre se la metía por detrás. Podría olerlos a todos en aquel aire espeso y sanguinolento. Cuando volví a casa esa noche, deslicé un dedo por debajo de las bragas, y me masturbé por primera vez, jadeando y asqueada. Hasta aquí. Heridas abiertas, de William Fly. Nosotros somos Espacio Disponible. Síguenos, comparte y hasta la próxima.